tema principal de nuestros encuentros, tanto nosotros también tenemos algo similar, es la oración. Y la oración es un tema fundamental en las Escrituras y en la vida de los creyentes. Y el Señor Jesús mismo en persona nos ha dejado enseñanzas muy prácticas y maravillosas para que podamos orar con autoridad y con conocimiento de lo que hacemos. Vamos a buscar en San Lucas, capítulo 11, todo palabras que el Señor ha dejado para nuestra enseñanza. San Lucas 11, versículo primero, dice allí: aconteció que estaba Jesús, el Señor Jesús, orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo el Señor: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermosa lectura, Mateo capítulo 6. Otras dos porciones allí, similares, porque se está relatando al mismo momento, ¿cierto? Mateo 6, verso 5 dice, hablando del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Capítulo 7, verso 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios, que el Señor bendecirla en nuestros corazones para nuestra conversación en esta noche, lo que podamos analizar acerca de esta enseñanza. Si hablamos de la oración, hermanos, creo que podríamos en este punto cerrar las escrituras y decir hasta acá.
ya está, no habíamos a nada, ¿no? Porque el Señor nos dejó todo tan clarito y tan fácilmente digerible que no debiéramos agregar ninguna palabra. Si leemos estas porciones otra vez en casa, nos vamos a dar cuenta, o en nuestra intimidad, nos vamos a aprender un montón de cosas que a veces olvidamos y no las tenemos en cuenta. La oración, mis hermanos, es la columna vertebral de la vida cristiana. No existe un cristiano que pueda vivir sin la oración. ¿Cómo no puede un hombre o una mujer vivir físicamente sin columna vertebral? Yo no he tenido contacto con alguien en forma directa, ¿cierto? Pero lo hemos visto tal vez en películas, que cuando una persona pierde su columna vertebral por diferentes motivos, o porque nació ya sin ella, o porque tuvo un accidente que le provocó su quiebre, esa persona tiene poca vida, porque vive tirado en una cama, sin poder mover sus brazos, sin poder caminar, sin poder levantarse, solo sin poder levantar la cabeza, obviamente. Solo puede estar acostado y que otro lo ayude y le ayude a sobrevivir. O sea, así como es fundamental la columna vertebral en nuestro físico, también la oración es la columna vertebral de nuestra vida cristiana. Ahora bien, miremos aquí algo interesante que se nos presenta en estas historias que hemos compartido. Los discípulos ahí en Lucas vieron al Señor en todo su ministerio, ¿cierto? Predicar, sanar enfermos, multiplicar panes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cada uno de estos milagros que hemos podido compartir tantas veces, ¿no? Con 5 panes y 2 pececitos dio de comer a más de 5.000 personas. Pero estos discípulos que estaban con él en ese momento, cuando le vieron que terminaba de orar, no le pidieron que les enseñara a hacer milagros, ni le pidieron que el Señor les enseñara a predicar. ¿Qué le pidieron? Lo que quisieron aprender en ese momento fue la vida de oración del Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar. Ellos comprendieron que el poder y la autoridad del Señor Jesús fluían, provenían de su comunión íntima con el Padre constante. Cuento la historia, y tal vez para que lo podamos ilustrar un poco más prácticamente de esta cuestión, de un leñador, ¿no? Que trabajaba día y noche cortando árboles, pero cada vez se le hacía más complicado llegar a lo necesario para su subsistencia. Cada vez trabajaba más y cada vez producía menos. Otro compañero, viéndolo su esfuerzo y que no producía lo necesario, le preguntó: «Hey, ¿afilaste tu hacha?». Y él respondió: «No tengo tiempo, amigo. Estoy demasiado ocupado cortando, hacha». Así pasa, hermanos, en muchos creyentes, en muchos de nosotros. Nos ocupamos de la vida, pero sin oración. Entonces nuestro filo espiritual se va desgastando y ya nos quedamos sin ese esfuerzo, ¿no? La oración, si lo comparamos con esta pequeña historia, es mantener el hacha afilada para que podamos trabajar en el servicio cristiano y y que ese servicio sea rendidor. Este hombre hachaba todo el día y cada vez producía menos porque no afilaba su hacha. Nuestra filo es la oración. Si no la practicamos, hermanos, nos vamos a ir desgastando y no vamos a conseguir nada. El que aprende a orar, aprende a vivir o a convivir con el poder de Dios. Todos nosotros, los que somos creyentes de mucho tiempo, sabemos lo que eso significa, ¿no? Convivir con el poder de Dios, el privilegio que tenemos de saber que Dios nos escucha y es poderoso para hacer lo que Él quiera.
de acuerdo a su voluntad. Y no tiene límites, ¿cierto? No hay un límite preciso. Todo lo que le pidamos al Señor, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero Él puede hacer cualquier cosa, porque es el Dios poderoso de la eternidad. Ahora bien, la necesidad de aprender a orar. Parece que los creyentes ya sabemos todas las cosas y nunca necesitamos aprender algo más, pero estos discípulos que estaban allí en Lucas habían estado con el Señor 3 años y sin embargo dicen, Señor, ¿por qué no nos enseñás a orar? Y habían estado con Él mucho tiempo, orando también. La oración, mis hermanos, no surge de manera natural. Necesitamos aprender a hacerlo. Necesitamos cada uno de nosotros ser enseñados, tengamos la edad que tengamos. A veces reducimos nuestras oraciones, y lo vemos en la iglesia en muchos casos, ¿no? A una lista de deseos. Reducimos la oración a una lista de deseos. ¿Por qué vamos a orar? Y ponemos allí todas las cosas que nos están faltando para ponerlas delante del Señor. Pero Jesús, el Señor Jesús, nos muestra que la oración es mucho más. Es una comunión constante con el Padre, continua, no de un momento, no de un ratito, no de la reunión, sino una comunión constante de nuestra vida espiritual con nuestro Padre Celestial. Y todos los que somos creyentes de mucho tiempo sabemos cómo funciona eso, ¿cierto? Porque caminamos por nuestra vida si nosotros lo disponemos, tomados de la mano de Dios y dejando que Él guíe nuestros pasos. Los discípulos vieron al Señor Jesús orar en muchas ocasiones, ¿no? Lo vieron allí en Marcos capítulo 1, retirarse de madrugada para orar, ¿m? Antes de salir el sol, y ya estaba el Señor Jesús orando. Y también lo vemos orando en los momentos de tomar decisiones, los momentos más decisivos de su vida, como cuando eligió a sus discípulos. Yo creo que en su magnificencia, en su eterno poder, porque era el Dios encarnado, yo creo que él conocía de antemano, y esto es opinión personal, no quiero tergiversar a la palabra, ¿no? Pero él conocía a cada uno de los que iba a elegir, ¿cierto? Ya sabía quiénes eran, aún a quien le iba a entregar, como Judas Iscariote, los conocía a todos, pero sin embargo, tal vez para enseñarles a ellos, cuando tenía que tomar esa decisión, se pasó la noche orando para que el Padre lo dirigiera. Un pequeño ejemplo para que, a ver si podemos fijar nuestras ideas. Un niño, cuando empieza a hablar, la primera cosa que dice es, muchas veces, hay casos diferentes, pero en general dice papá, ¿cierto? Inclusive antes que mamá. Le es más fácil pronunciar la P que la M. Y dice papá, nadie espera de sus padres, sus familiares más cercanos, que diga frases perfectas o elaboradas. Sus padres se alegran de oír ese balbuceo eh, tímido y primitivo, pero se alegran de oírlo. Así es, hermanos, nuestra oración. Al principio puede ser torpe, pero el Padre se goza en escucharnos y quiere enseñarnos cada día a expresarnos mejor. Si estos discípulos o si los discípulos del Señor sintieron la necesidad de aprender a orar cuando convivían con el Señor, ¿cuánto más nosotros? No importa, mis hermanos, el tiempo que llevemos en la fe, el tiempo que llevemos como creyentes, siempre podemos crecer en la oración. Siempre podemos aprender cómo hacerlo mejor. El modelo de la oración del Señor Jesús, el que les dejó,
no dejó, cuando le responde, cuando le piden que les enseñe a orar, no lo dejó con la incertidumbre de no dar una explicación por la respuesta del Padre. Le dio un modelo. ¿Qué modelo es? El Padre Nuestro. ¿Cierto? Que todo el mundo lo conoce, aún los incrédulos. Le dejó el Padre Nuestro, pero no como un rezo mecánico, sino como una guía de prioridades en la oración. Vamos a analizarlo rápidamente y luego cada uno podrá pensarlo un poco más en su vida personal. Padre nuestro, ¿qué significa? Que es un Dios cercano, no un juez distante, lejano, a quien no podemos acercar. Es un Dios cercano. Volvemos al ejemplo del chico que empieza a hablar o a desarrollarse, ¿no? Cuando el hijo chiquitito, y todos los que somos padres lo hemos vivido y no lo olvidamos más, cuando el hijo chiquito empieza a caminar y uno llega del trabajo, ¿no? Me acuerdo con mi hijo, ya grande ahora, eh, corría a los brazos de su papá y no le da al chiquito un discurso elaborado, solo dice, papá, y se aferra a sus pantalones. Así también podemos acercarnos a Dios confiadamente, sencillamente, sin discursos, con sencillez de corazón, con un corazón quebrantado y puesto a sus pies. Segunda cosa que le dice, santificado sea tu nombre. Y aquí está lo interesante del tema, ¿no? La oración, mis hermanos, comienza con adoración, no competición. Todos nosotros somos muy pedigüeños, ¿sí? Y no nos cansamos de pedir, de pedir y de pedir. Y nos olvidamos de reconocer al Señor Jesús como el supremo creador, como el hacedor de todas las cosas. La oración debe comenzar con adoración. Santificado sea tu nombre, antes de pedir por nuestras necesidades. Primero debemos reconocer quién es Él, quién es Dios. Tercera cosa que dice, venga tu reino. ¿Qué podemos extraer de aquí, de esa frase, de esas palabras? No se trata de imponer mi voluntad, sino de rendirme a la suya. Porque a veces creemos que debemos presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, voy a hacer tal cosa y quiero que tú me bendigas porque voy a hacer tal cosa. Hermanos, eso es traer a Dios a nuestra voluntad y no rendirnos a la voluntad de Dios. La oración no debe arrastrar a Dios a mis planes, sino que debe acercarme a los suyos, a sus planes, a los planes de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido que tomar decisiones y a veces equivocadas y nos ha costado mucho, ¿cierto? Muchos fracasos, en todo sentido, ¿eh? Porque no hemos sabido poner a los pies del Señor aquellas decisiones importantes de la vida, desde las más chiquitas a las más grandes, ¿cierto? Que pueden ejercitar nuestra vida espiritual especialmente. Dice más el Señor en este Padre nuestro que tanto conocemos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Dependencia diaria. ¿Se acuerdan del el maná en el desierto, cuando estaba el pueblo de Dios, el de Israel en el desierto? Que no tenían para comer y el Señor le hacía llover ese pan, el maná, que solo duraba por el día, nada más. Nadie podía guardar para el día siguiente porque se descomponía. Hermanos, debemos aprender de eso, ¿no?
Nosotros estamos acostumbrados, más en nuestro país tan cambiante y tan difícil, ¿no? Estamos acostumbrados a programar para adelante, inclusive en lo económico en nuestras vidas, ¿no? Eh, Repartimos nuestros ingresos un poco para acá, esto para allá, esto para allá, para lo que tienen que hacer, ¿cierto? Pero el Señor nos enseña ahí el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cada vez que nos sentamos a la mesa damos gracias a Dios porque no tenemos en la mesa lo necesario para nuestra subsistencia. No importa mañana, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, escribe el salmista. Y eso nos tiene que estar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, sabiendo que Él nunca nos va a dejar. Pero dice más, perdónanos. Necesitamos, hermanos, reconciliación constante con Dios y con el prójimo. Una vida de oración que no incluye perdón se vuelve estéril y sin resultados. Miren, les quiero contar una historia real porque me pasó hace 15 días. Recibo un llamado de una persona, de un número desconocido. Atiende y me dice, Rubén, ¿cómo te va? Soy fulanito de tal. Un nombre que no veo hace, qué sé yo, 40 años, 30 por lo menos. Nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le digo, qué bendición escucharte, ¿cómo estás? Sí, sí, mirá, te estuve buscando por las redes y no te encontraba, porque yo no tengo. ¿Viste? Y encontré, dice, algunos otros conocidos y le pregunté por vos y me dieron tu teléfono. Mirá, necesito hablar con vos, que tengas 10 minutos para mí. ¿Puede ser? Sí, digo, ¿cómo no? Combinamos una reunión en un bar, ¿cierto? Aparece un hombre que yo la verdad ni me acordaba de su cara, ¿cierto? Cuando yo lo dejé era un adolescente y cuando lo dejé de ver, y era un hombre de casi 60 años, imposible reconocerlo, para mí por lo menos. Nos sentamos, nos hablamos de lo que habíamos hecho, de lo que estamos, que yo me dice, mira, antes que se me haga más tarde, quiero decirte por qué quería verte. Cuando era chico, yo tenía 10 años, yo era el director de la escuela bíblica y este chico, me acuerdo, era rebelde, esos pibes difíciles de manejar, ¿no? Y un día dice, no sé si yo me había portado mal, había hecho alguna travesura, y vos me llevaste por el pasillo tomado de la mano, me sacaste de la clase, no, yo la verdad no me acuerdo, me contaba él, y me llevabas para el fondo del salón. Y estaba mi papá, y vos me llevaste a mi papá. Cuando mi papá me pregunta después qué me pasó, yo le dije que vos me habías pegado. Mi papá dice, creyente también, antiguo, no dijo nada, me tomó de la mano y nos fuimos. Yo me quedé con eso todo este tiempo y nunca pude olvidar esa situación. Mi papá se está poniendo grande, ya casi no habla, dice, y necesitaba arreglar este asunto. Lo agarré a mi papá, le conté y le pedí perdón. Pero me faltaba vos. Quiero que me perdones. Porque yo le mentí a mi papá. Vos nunca me pegaste. Y quiero el sentirme liberado de esa carga que tengo hace tantos años. No sabía qué responder. Me emocionó. Pero hermano, tal vez este ejemplo es una forma de darnos cuenta de cuántas veces dejamos
que el tiempo transcurra para evitar pedirle perdón a alguien, ¿no? Aún en el círculo íntimo, ¿no? Nuestra familia íntima. Dejamos que el tiempo transcurra, es lo natural, ¿no? Pasó y bueno, ya se va a acomodar todo y lo dejamos seguir. Y con los hermanos pasa igual. No somos capaces de, cuando nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, primero, ir al hermano o hermana y decir, hermana, le pido perdón porque me equivoqué, no hice lo que debía. Condición esencial dentro de estos puntos que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro. Y dice más, no nos metas en tentación, la protección espiritual en un mundo lleno de peligros. Necesariamente debemos pedir eso en nuestras oraciones. El Padre Nuestro es como un mapa de la oración. No se trata de repetirlo como un rezo, sino de usarlo como guía para mantener el equilibrio en nuestra vida de oración. Vamos rápido porque se nos pasa la hora. Los frutos, el resultado de una vida de oración. Fortaleza en la tentación, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando el Señor fue tentado por Satanás? Pudo soportarlo, pudo resistirlo, porque estaba fortalecido en la oración. Dirección en las decisiones. Dijimos antes, ¿no? Cuando eligió a sus discípulos, se pasó la noche orando. Somos capaces nosotros de tomar decisiones en nuestra vida de la misma manera. Debiéramos hacerlo. Paz en medio de la angustia. En Getsemaní, ¿se acuerdan de Getsemaní? Aunque estaba angustiado, que dice que entre sus sudor caían como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, salió fortalecido por la oración. La oración, hermanos, no cambia las circunstancias, pero siempre me cambia a mí. Así fue con el Señor Jesús. Después de orar en Getsemaní, enfrentó la cruz con paz y determinación, aún sabiendo lo que le iba a pasar. Si buscamos resultados inmediatos en nuestra oración, nos veremos frustrados. Pero si entendemos que la oración nos transforma, veremos frutos duraderos. Los discípulos hermanos hicieron la mejor petición. Señor, enséñanos a orar. La oración no debe ser un ritual, sino es respirar la vida del Espíritu. Una iglesia que ora es una iglesia viva. Una familia que ora es una familia fuerte. Un creyente que ora es un creyente firme. Las primeras creyentes allá en las escalinatas del templo tenían dos actividades nada más. Partimiento del pan y las oraciones. Nada más. Hermanos, renovemos nuestra vida de oración. No como una obligación, sino como un privilegio. Decidamos apartar un ratito de nuestras vidas, diariamente, para estar con Dios. Todos son creyentes aquí, creo, pero si alguno no fuera creyente, la primera oración que Dios quiere oír es, Señor Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados y sé mi Salvador. Que Dios bendiga nuestros pensamientos en esta noche y nos ayude a aprender a orar cada día y perfeccionar esta práctica que tanto bien nos hace para vivir en dependencia de nuestro Padre Celestial. Amén.